Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul de sentimiento. ¿Quién no conoce estos versos del poema Explosión? Bueno, si no los conoce, es hora de que lo vaya conociendo porque no sabes lo que te perdés. Es como andar sin GPS. Los versos pertenecen a Delmira Agustini. Delmira Agustini es una muchacha, para nosotros sigue siendo una muchacha, que tuvo una vida trágica, o sea, un desenlace trágico en su vida, que murió con solo 28 años en manos de su ex marido, que en ese momento parece ser que se había convertido en su amante. Es una historia turbulenta, este, llena de vericuetos y de misterios, de esas que nos gustan a nosotros. Por eso vamos a hablar de ella hoy. Pero no solo vamos a hablar de ella, porque estas charlas, aunque tengan como personaje central a alguien, siempre se derivan hacia lugares insospechados. Así que un poco hablaremos de Delmira y otro poco de lo que se nos vaya cruzando por el camino. Para hablar de Delmira necesariamente tenemos que hacer alguna precisión al respecto, algo que tiene que ver también con el lenguaje, con los usos del lenguaje, porque si bien Delmira Agustini hoy podríamos decir que fue una importante poeta, hace unos años la gente hubiera dicho que fue una importante poetisa. ¿Por qué se dejó de usar el término poetisa y se lo cambió por la forma genérica poeta, que vale para hombres y mujeres? Y yo qué sé, no lo sé, como tantas cosas. Creo que creo que tiene que ver con que las transformaciones naturales que va sufriendo el lenguaje se relacionan muchas veces directa o indirectamente con actitudes que van por lo políticamente correcta y que hace poco cuando estuvimos frente a la Real Academia tuvimos la suerte de haber estado en los exteriores de la Real Academia, no nos dejaron entrar, golpeé la puerta insistentemente para ver si podía formar parte de ese ilustre cuerpo académico, pero me dijeron que no, que me faltaban algunos años de estudios, de conocimiento, leer unos cuantos miles de libros más y haber escrito algo y lo entendí esas razones y me fui calladito a tomar una cerveza por ahí por el Paseo del Prado. Los académicos, si bien no imponen nada en materia, no es normativa la academia, simplemente a veces sugiere cuál término es más aconsejable o directamente recoge las diferentes formas de expresiones que utilizan los hablantes y de acuerdo a eso, no sé si ganan un sueldo por todo eso, pero a mí me encantaría formar parte de la Real Academia de verdad, para discutir esos asuntos y para escuchar a gente que es mucho más versada que yo en todas materias, porque cualquiera es más versado que yo en cualquier materia. Bueno, vamos a hablar de Delmira Agustini. Para ubicar a Delmira Agustini tenemos que precisar que nació en 1886 y que por lo tanto tenía 17 años cuando el gran Pepe Valle, don José Valle Ordóñez, asume el gobierno, que será uno de los gobiernos más importantes en la historia del país porque es el gobierno de las grandes transformaciones. Es aquel que deja de lado un poco el Uruguay de las sangrientas luchas entre blancos y colorados del siglo XIX para transformarse en un país moderno, en un país de avanzada, en legislación, en materia laboral, la ley de las 8 horas, la ley del divorcio por la sola voluntad de la mujer, la modernización del país en otros ámbitos, y en un país que ya tenía héroe, que ya tenía bandera, que ya tenía himno y que ya tenía consolidado algunos rasgos de identificación, ahora los refuerza con otros. Es un nuevo país, es el país que pasa a ser del país rural que fue hasta ese momento al país en donde la capital, Montevideo, adquiere un valor fundamental y buena parte de la nueva migración que se da de los países europeos se viene a instalar en Montevideo. Una serie de transformaciones a nivel político, económico, social, el nacimiento de nuevos barrios, el nacimiento de una nueva mentalidad, de una nueva cultura, trae consigo, por ejemplo, que el fútbol pase a ser el deporte nacional, y esto es un factor de unidad, ¿ah? Y las nuevas instituciones que habían surgido
los equipos que hoy conocemos como los grandes, pero otros más fueron importantes. El tango, el candombe ya existía, me refiero a las comparsas como las conocemos hoy, también surgen a principios del siglo, dejaron de ser aquellas agrupaciones que tenían que ver con las naciones antiguas y que se reunían en las salas de naciones para empezar a ganar la calle también. Este, las murgas, las primeras murgas, 1907, 8, 10, hay discusión al respecto. O sea, son todos unos rasgos de identidad cultural que se solidifican y se consolidan en ese Uruguay del 900. Cuando Delmira Agustini era, decíamos, una adolescente o una jovencita. Y nunca dejó de ser una jovencita porque nació en 1886 y en 1914, o sea, 28 años después de su nacimiento, fue asesinada brutalmente por su exmarido, el incalificable Enrique Home Reyes. Delmira forma parte de una generación literaria, desde el punto de vista literario, la generación del 900, ¿no? La más importante quizá en toda la historia cultural del Uruguay. La de Horacio Quiroga, Florencio Sánchez, la propia Delmira, María Eugenia Baferreira, Julio Reisig, Carlos Baferreira, tantos otros, o sea, una generación que en todos los planos tuvo figuras destacadas. Pero además forma parte de una importante generación de mujeres, porque si bien hayamos tenido casos aislados, como el de Petrona Rosende durante el nacimiento de la patria y los últimos periodos de la patria vieja, las luchas por la independencia, ahora tenemos a una nueva generación literaria, decíamos, de María Eugenia Baferreira, la propia Delmira, mujeres como las hermanas Luisi, que en los primeros años de ese siglo empezaron a tener un lugar no tanto en la esfera política ni en otros mundos, pero sí en los terrenos intelectuales. Estas mujeres fueron destacadísimas. El caso de Delmira Agustini es un caso singular, nos centraremos un poco en algunos aspectos que tienen que ver con su vida. Vino a conocer el mundo en este Montevideo de 1886 en una familia acomodada de la época, un padre que se dedicaba al comercio y que había obtenido un cierto prestigio, una posición social, no tanto de nobleza de sangre, sino por las riquezas obtenidas. Y tuvo la mala suerte de tener una madre, bueno, no sabemos si es mala suerte o no, de tener una madre que era obsesiva, castradora, una vieja de esas insoportables que tanto, digamos, yo cuando me pongo a barrer la vereda, ustedes saben que yo barro la vereda y siempre converso con mis vecinas y hablamos de la vida de Delmira Agustini, de la madre de Delmira Agustini, y todas coincidimos, digo todas porque yo me considero una vieja que barre la vereda como ella, en que la madre de Delmira era una vieja insoportable, que se metía en todo, que quería lo mejor para su hija. ¿Quién no quiere lo mejor para su hijo? Es normal, pero que él la consideraba una figura destacada y que necesariamente vivía de los logros y de los éxitos que podía obtener la que ellos llamaban la nena. En ese hogar a la que llamaban la nena y que ella durante mucho tiempo se hizo llamar y firmaba sus cartas como la nena, ya hablaremos un poquito de la intimidad de Delmira Agustini. Estamos todos esperando ese momento, ¿no? De la intimidad. Bueno, en ese hogar vino Delmira Agustini al mundo. Parece ser que no la mandaron a la escuela, sino que le pusieron institutrices seguramente, o los mejores preceptores. Hablaba francés, tocaba el piano, pintaba. Y parece que a los 4 años ya leía y a los 5 escribía. Uno puede creer que esto es producto de buenos educadores, pero sin duda que también de un talento personal y de unas especiales capacidades que la llevaron a obtener esos resultados tan destacados, ¿no? Para alcanzar lo que podía haber alcanzado una muchacha que con 15, 16 años ya tenía algunos poemas escritos, con 20 publicó y que ya sus primeros poemas denotaban que ahí había sobradas aptitudes y una especial sensibilidad, además de un carácter probablemente también heredado de su madre, fortísimo, y un alma que se debatía
entre los valores de la época que le habían inculcado, entre seguramente las aspiraciones de su madre, pero también su especial sensibilidad y un espíritu libertario que la llevaron a ser lo que podríamos llamar hoy una gran provocadora y una transgresora, ya que las cosas que escribió Delmira, las públicas y las privadas, porque las públicas fueron sus poemas, y sus poemas, ya daremos cuenta de ellos, son en alguna medida bastante transgresores. Hay imágenes, el erotismo de Delmira, por ejemplo, los deseos no reprimidos de Delmira, sino expresamente manifiestos, dan cuenta de esa personalidad. Pero por otra parte, sobrevivieron también 83 cartas de Delmira Agustini que hablan de una personalidad muy compleja, muy rica y podríamos decir que digna de ser estudiada desde todo punto de vista, ya que no contrariamente a ninguno de nosotros está llena de contradicciones como somos los seres humanos, pero que en el caso de ella son mucho más manifiestas, quizá porque en torno a la figura de Delmira Agustini, más allá de su vida, se ha forjado toda una leyenda que tiene que ver con el mundo que le tocó vivir, las relaciones a las cuales se vio envuelta y le sumamos a ese el trágico final tan novelesco. Los poemas de Delmira, muchos de ellos están centrados en el amor. Entonces tendríamos que ver un poco cómo vivió el amor Delmira Agustini, si es que podemos llegar a algunas conclusiones. Sabemos que tuvo un largo noviazgo con este que ya nombramos, con el que a la postre fue su marido, Enrique Job Reyes, que también, como su padre, se dedicaba a los negocios y parece que había obtenido cierta posición y cierto prestigio social. Pero por el otro lado, Delmira mantenía correspondencia secreta, entre otros con el gran poeta Rubén Darío, pero particularmente con un tal Manuel Ugarte. No confundir a ese Manuel Ugarte con nuestro Manu Ugarte, el que juega con el número 5 en la selección y que contrariamente al resto de los jugadores de fútbol no tiene muchos tatuajes, ni tiene cara de malo, ni nada. Es más, tiene una cara angelical, es divina. Uno no sabe si cuando va a jugar al fútbol contra Manuel Ugarte dan ganas de darle una patada o darle un beso. Él sí lo va a matar a patadas porque es un muchacho que tiene un temperamento personal. Bueno, no es ese Manuel Ugarte. El Manuel Ugarte de Delmira Agustini es alguien que había sido diputado por el Partido Socialista de Argentina, un progre de la época, que había escrito, que tenía una cultura general, que tenía unos 10 años más que Delmira Agustini, y que parece que Delmira Agustini y Manuel Ugarte tenían una relación que, si bien no parecía estar en el mismo plano de reciprocidad, al Manu le gustaba la Delmira. Y la Delmira parece que estaba fascinada con el Manu. A tal punto que en esas correspondencias que teníamos y en esas cartas que se revelaron después, se dan cuenta de algunas imágenes, de algunos deseos y de algo que nosotros, o nuestro espíritu casamentero, porque nosotros no dejamos de ser una señora que nos gustan los chimentos y por eso, si bien durante una época mirábamos a Jorge Rial y le aguantábamos los trapos a la canosa, nunca miramos a Carballo. Carballo en el carnaval, bueno, vaya y pase, aunque algunos lo consideran un semidios, no es mi caso. No, preferimos antes que mirar a Carballo o a Victoria Rodríguez, poner algún video yo qué sé, de por ejemplo los Teletubbies, que tienen hasta un puntito más de inteligencia que los referidos comunicadores uruguayos. Decíamos, vuelvo, espero que no haber herido a nadie con estos comentarios y estas valoraciones. Los amores de Delmira fueron, por un lado, el platónico amor con Rubén Darío, el amor que nunca se concretó, pero que nos hubiera gustado que se concretara con Manuel Ugarte. ¿Por qué, Delmira, no te fuiste con Manuel Ugarte por ahí a vivir la vida y a apartarse de ese mundo que te tironeaba por todos los lados con sus prejuicios, con sus valores pacatos y con toda esa cuestiones que a veces no sabemos por qué no podemos romper con ellas? Pero bueno, lo cierto es que Delmira se quedó con el noviazgo de Enrique Job Reyes y a la larga fue con el que se casó en un, podríamos decir, infeliz matrimonio.
¿Por qué le decimos que fue un infeliz matrimonio? Porque duró 45 días. Si bien es cierto que previo al matrimonio, el bandido, el viejo bandido de Juan Zorrilla de San Martín, parece que era conocido del cura que los casaba, ¿no? Entonces, el casamiento se celebró el 14 de agosto de 1913 y uno de los testigos fue el propio Manuel Ugarte y el otro Juan Zorrilla de San Martín. Y Juan Zorrilla de San Martín le dijo al cura, cáselos prontito y bien, de manera que no se puedan descasar. Este viejo bandido algo sabría por qué decía lo que decía. Lo cierto es que a los 45 días después de celebrado el matrimonio, Delmira abandonó el hogar y se fue para la casa de la vieja que antes mencionaba y que dijimos que era insoportable, pero ya nos estamos arrepintiendo de haber calificado de tal manera a esta señora. ¿De qué se valió Delmira por eso? De la ley de divorcio que se había aprobado recientemente por la sola voluntad de la mujer. O sea, ella estrenó esa ley, la de 1913, y en junio de 1914 se decretó el divorcio. Parece ser que las relaciones de Delmira con su marido, con Enrique Job Reyes, más allá del tiempo de la separación, sin haber sentencia de divorcio, y luego de haber sido dictada la sentencia, mantenían una relación. Qué curioso que es todo, ¿no? Mantenían una relación, parece ser secreta. Yo no puedo entender cómo una relación puede ser secreta cuando Montevideo no era ni por asomo lo que es ahora en cuanto a población y todo el mundo sabía que se encontraban en un apartamento de Andes 1206. Hay una canción de Garo Barakelian que hace referencia a ese lugar fatal. Y en ese lugar tenían encuentros íntimos los esposos que acababan de divorciarse. Parece ser que esos encuentros eran fijados, como los días de novio que existían antes. Bueno, no sé, parece ser que 2 veces a la semana tenían ahí sus encuentros, que uno supone que eran encuentros íntimos, a menos que se reunieran para, yo que sé, para tomar mate y hablar de la actualidad de la época, pero no creo que fuera el caso. Lo cierto es que en un encuentro del mes de julio, el 6 de julio de 1914, meses después de haber estado divorciada, pero sin haber roto el vínculo del todo con su marido, Enrique Job Reyes, esa noche, o a la madrugada siguiente, mejor dicho, mató a Delmira Agostini de 2 balazos. Algunos dicen que estaba semidesnuda, que fue por la espalda. Ahí las versiones son, como siempre, diversas. Incluso no faltó la hipocresía de algún medio de comunicación que quiso restarle importancia al asunto o tergiversar los hechos, diciendo que probablemente se tratara de un pacto entre los amantes. Nunca lo sabremos, estos pequeños detalles a veces son los que incrementan la leyenda. Lo cierto es que Delmira murió y Enrique Job Reyes sobrevivió unos días porque no sé, estuvo grave, no sé exactamente en dónde, y no sé tampoco cuántos días sobrevivió a estos infortunados hechos, pero acabó también con su propia vida. Como siempre pasa en nuestras charlas, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y no sabemos, ni sabremos jamás, cuáles fueron las razones por las que Enrique Job Reyes mató a Delmira Agustini. Lo que sí sabemos es que ambas personalidades diferían en muchas cosas y entre otras tenían sensibilidades muy diferentes, porque entre otras Enrique Job Reyes ninguneaba o despreciaba la labor literaria de Delmira Agostini y decía cosas como que eso que escribía era para adolescentes solteras y no para una mujer digna de ser su mujer. Esas cosas que tienen algunos hombres, que prefiero no emitir juicios porque seguramente no encuentre palabras para semejantes pensamientos y semejantes formas de proceder. Se nos fue Delmira, se nos fue tempranamente, ya es por lo que hizo una gran poeta y seguramente podría haber dado muchísimo más si no fuera
porque a sus 28 años nos abandonó de esta manera tan trágica y que nos sigue doliendo, pero que de alguna manera también nos hace felices saber que tuvimos y tenemos una semejante poeta. Hasta pronto.